La inteligencia artificial nos permite crear imágenes, audios e incluso videos, lo cual permite a las distintas marcas poder expresar su creatividad en imágenes sencillas de redes sociales hasta incluso comerciales que salen en televisión. Hoy día hablaremos con todo un experto en cómo usar la IA para la creatividad, quien es Franco Benavente, fundador y director creativo en la agencia de producción audiovisual Paisaje Labs. Él, junto con su agencia, han creado distintas piezas para programas simbólicos acá en Chile como Primer Plano, creado para distintas marcas y también, por supuesto, aquellos virales que de repente vemos en nuestras redes sociales. No te pierdas este episodio de Inteligencia Artificial para los Negocios, tu podcast semanal, donde podrás aprender en simple cómo llevar la inteligencia artificial a tu organización. Bueno, Franco, bienvenido al podcast. De verdad es un placer tenerte de vuelta al podcast, porque para la gente que no lo ha visto, que mucha gente se ha unido a la comunidad recientemente, tú estuviste cuando este estudio llevaba como 2 semanas arriba, así que ya más de un año sin tenerte acá, pero eso es básicamente como 5.000 años en la época de la IA. Para la gente que jamás ha escuchado del gran Franco Benavente y de las cosas que ha hecho, ¿cómo podríamos contarle a la gente? No sé, yo soy realizador audiovisual de profesión y he estado los últimos ya 5 años, 2022, 5 años de mi vida vinculado al mundo de la inteligencia artificial generativa para el lenguaje audiovisual. Hace un poquito menos de un año monté una agencia en donde ofrecemos este tipo de trabajos realizados con inteligencia artificial. Y nada, empecé haciendo algunos contenidos virales y cosas que llamaron la atención, y en mi biografía, entre otras cosas, pasé por Primer Plano haciendo algunos ejercicios con IA y eso es básicamente mi ocupación actual. Claro, por ejemplo, para las personas que quizás no son de Chile, Primer Plano es el programa de farándula o de gossip, como acá en Chile le decimos copucha, en el cual se habla de las vidas de las celebridades y cosas así. Y quizás esto es solamente una de las cosas de que se estés con ellos, pero en el fondo una cosa muy característica del último tiempo de Primer Plano es que antes de comenzar con alguna nueva historia, había una introducción hecha con inteligencia artificial de eso. Yo las muestro en mis clases y siempre se mueren de la risa, a pesar de que estoy mostrando las que eran con la tecnología de hace mucho Con tiempo la más atrás. antigua, claro. Pero situaciones fantasiosas de gente que tienen que ver con la situación. Por ejemplo, hubo un cantante acá muy conocido que se llama Luis Jara, que tuvo problemas con la visa en Estados Unidos, y en el video emulaban él paseando por diferentes cosas de Miami, que era donde estaba viviendo. Entonces, como que de alguna manera era una introducción lúdica para que la gente también supiera un resumen de lo que se venía en la discusión, digamos. Exacto, en el programa Primer Plano le llamaban opening ¿Ya? a ese clip, digamos, que presentaba los reportajes de la semana, que por capítulo era 1 o 2. La duración de estos videos con IA era de 1 minuto y, como bien dices tú, eran, claro, presentaciones muy lúdicas, simpáticas, graciosas, construidas con inteligencia artificial, pequeños micrometrajes con las herramientas que teníamos en ese momento. Y la temporada estuvo casi un año con ese formato y yo estuve colaborando con ellos durante ese tiempo. Es importante señalar que fue como el primer programa de televisión que utilizó como la inteligencia artificial de forma como decirle, como narrativa y identitaria como de la temporada del programa. Entonces fue además yo estuve negociando todo ese tiempo, esto fue hace más de un año, con muchos canales de televisión. Todos se echaban para atrás porque todavía no estaba muy claro qué era todo esto. Ya. Y al final ese programa fue el primero como que me dio esta gran oportunidad como de mostrar mi trabajo en la televisión, que igual es algo masivo y etcétera. Qué buena distinción le hiciste de narrativa, porque obviamente, o sea, cada vez que avanza la inteligencia artificial esto es más común, pero uno ve, por ejemplo, cuando se ocupan la inteligencia artificial, por ejemplo, como imágenes de apoyo. Por ejemplo, me acuerdo una vez que estaban hablando de un caso donde supuestamente una persona estaba whatsappeando con otra y que esos WhatsApp eran parte del expediente de investigación. Por lo tanto, se sabe que existieron, pero no tenías claramente imágenes de la persona escribiéndole a la otra. Exacto. Y eso se replicaban con inteligencia artificial como para poder contar, en vez de ocupar las 5.000 imágenes de archivo que uno repetía por 5 horas para hablar del caso, que era, no sé, la imagen 1 de la persona y la imagen 2 de la persona, ahora había una narrativa más interesante para poder contar aquella historia. Pero eso no es narrativo, digamos. Claro, Eso es eran imágenes de simplemente... apoyo y eso fue lo primero que apareció realmente en televisión como la IA funcional al lenguaje audiovisual, digamos, pero justamente como decís tú, como un acompañamiento, Claro. que está bien, o sea, es súper importante, pero además en ese entonces teníamos problemas con la continuidad, por ejemplo, con la consistencia de personaje, locación.
etcétera, un montón de cosas que no te permitían hacer como un pequeño micrometraje como narrativo, o sea, costaba mucho hacerlo en ese momento, por eso Primer Plano fueron bien osados en permitirse como, porque ellos sabían que lo que yo hacía era un montón de trucos para lograr ese engaño, porque en ese momento no estaban las herramientas tan desarrolladas, y se logró, funcionó, y yo quedé muy contento y agradecido con esa experiencia. Perfecto. Oye, pasemos un poco como a hacer una pequeña introducción de este mundo para la gente que es ajeno, porque muchas personas han tenido acceso a estos modelos, por ejemplo, a través de ChatGPT, Sora o Gemini y VO3, digamos, pero generalmente uno lo ocupa para algo recreacional. O sea, en el fondo va y le dice, quiero una imagen de perrito caminando en la playa. Ok, te genera un perrito caminando en la playa, de repente hay cosas de que son deformidades, pero como no los vas a ocupar para nada tan importante que va a salir en televisión, por ejemplo, uno lo deja ahí y qué bueno, qué interesante el ejercicio. Ese es como el 90% de la gente que lo ocupa. Pero cuando uno ya lo quiere ocupar en serio, ¿cómo luce este flujo? Yo puedo llegar y decirle, oye, mi marca quiere lanzar un nuevo producto, acá está el producto y haz un comercial de 60 segundos para televisión. Eventualmente sí. Ahora que salió Seedance 2.0, que está haciendo como una magia muy particular que te genera un resultado de un video montado, es decir, con corte. Ya. Mi flujo de trabajo y el que tenemos nosotros en la agencia, nosotros el tratamiento que le damos a las imágenes con la inteligencia artificial es el equivalente al que yo haría en un rodaje convencional. Es decir, nosotros trabajamos las tomas individualmente y luego hacemos un montaje tradicional para darle como sentido a esas tomas y en el fondo montar una pieza audiovisual completa. Por lo tanto, claro, tú podrías eventualmente también la Sora también te permitía que tú le ponís como un texto, un prompt que era un video de un pequeño comercial de máximo 15 segundos. Recordemos Claro. que todavía no podemos generar videos tan largos y te hace un video con cortes relativamente coherente. Nosotros no hacemos eso, nosotros lo que hacemos es, como te decía, un tratamiento, entre comillas, tradicional de estas imágenes, en donde las construimos por separado, las animamos por separado, y luego hacemos como la mezcla de todas estas secuencias para hacer una pieza audiovisual. Claro, o sea, como para la gente que está ajena al mundo audiovisual, un corte generalmente es algún foco de cámara diferente, está mostrando Un más cambio o de menos. valor de plano, por ejemplo. Es Claro. como tenéis la imagen de no sé, imaginémonos una toma general de una familia tomando té en una mesa y luego queremos ver la cara del papá. Entonces, Ya. eso es el corte, hacemos el cambio de plano y tenemos el primer plano de la cara del padre, por ejemplo, que dice algo Claro. muy... Que para la gente que quizás está acostumbrada al mundo más como fuera de la IA, eso implicaría un cambio de cámara, quizás un cambio de Exacto. iluminación, quizás maquillarlo de diferente manera. Por lo tanto, uno ve como esto continuamente cuando las personas lo montan, como decías tú, cuando colocó las escenas en el orden que corresponden, pero muchas veces ni siquiera se graban en ese orden Exacto, nunca se para, graba en eso. para poder llegar No, y a eso. veces más, se graba en una cámara. O sea, el cine tiene esta tradición de que se graba una cámara. Entonces, cada plano tiene su momento para registrarlo, para iluminarlo, para ensayar con los actores, etcétera. Y nosotros lo que estamos tratando, o sea, yo tomé ese evangelio del mundo del cine porque yo soy cineasta, por lo tanto yo repetí ese mismo proceso en el trabajo con la IA. Ya. Entonces, nosotros hacemos lo mismo. ¿Cachai? Nos tomamos, claro, evidentemente el tiempo es más corto, el consumo o sea, la producción es más sencilla. Sin embargo, el tratamiento que al final le va dando a cada una de esas secuencias se parece al que yo haría en un rodaje convencional. Claro, entonces tú hablabas una cosa que era la consistencia de personaje. Y también para ir introduciendo ese tema, en el fondo, tú haces estos montajes, pero de alguna manera yo tengo que decir que, oye, si le pedí, por ejemplo, a una mujer caminando, después digo, esa mujer tiene que conversar con Sebastián, tengo que hacer que esa mujer sea la misma persona. O sea, en el fondo, como que no simplemente sea una mujer cualquiera que al modelo se le ocurrió. Probablemente si hubiera ocupado un modelo de imágenes que va, no sé, en ChatGPT, Gemini, etcétera, cuando uno le pide un personaje súper genérico y vuelve a pedir otro, no es el mismo personaje, digamos. Claro, no es el mismo personaje. No es la misma persona, tiene que cambiar el color, el pelo, etcétera, la altura. Entonces, La ropa. la ropa. ¿Cómo uno puede ir asegurando esas cosas, que este montaje en el fondo sea coherente? Porque no existe un actor, no hay un objeto físico ahí. ¿Cómo? Esa es una de las grandes dificultades. O sea, cuando esto partió, recordemos, vamos a hacer una pequeña paso, no sé, Midjourney fue la primera que te permitía generar muy masiva, digamos, imágenes fijas, Midjourney, el fotografías. modelo de imágenes, de generación de imágenes. Exacto, de generación de imágenes. Teníamos problemas con la consistencia, porque tú después querías crear otra con el mismo personaje y ya sabemos que la inteligencia artificial es como que cada instrucción nueva toma todo desde cero.
Ya. Como que si bien va aprendiendo con generaciones anteriores, pero todo lo que genera es nuevo. Entonces tú le tenés que explicar de nuevo. Entonces una vez que tú generaste al personaje, por ejemplo, Juanita, que tiene un aro de perla y tiene un collar de cruz, ponte tú. Tú una vez que generas el personaje, después como referencia tienes que incluir esa imagen en el nuevo prompt. Ya. Y así vais avanzando a la medida que vais generando más situaciones. En el fondo vais construyendo no solo al personaje, sino que además la locación en la medida que vais necesitando los planos. Ok. ¿Cachai? O sea, no es que tú, por ejemplo, alguien pensaba, me decía que, pero ¿cómo lo haces tú? ¿Tú generáis primero como una casa, una escenografía y luego ponías los personajes? Y digo, no, agarro o sea, primero genero la imagen con la casa, después necesito un plano donde se vea el otro lado de la casa, le muestro la casa, la foto de la casa y le pido que me muestre el muro 4, ¿cachai? O el muro Ya. izquierdo de la casa donde hay un cuadro y un piano de cola. Ok. ¿Cachai? Ahí tengo que iterar 400 veces porque no siempre entiende y además las herramientas no están del todo preparadas para eso. Ahora están cachando que todo el mundo las está usando para hacer videos, por lo tanto están muy preocupados De ese flujo. de ese flujo. Ya. ¿Cachai? Sí. Y ahí hay un par de cosas que me interesan. Una, tú mencionaste Midjourney. Midjourney es una herramienta que genera imágenes. O Sí. sea, o al menos hasta el momento temporal en el cual tú lo dijiste. Hoy día sí pueden generar videos. Ya tiene videos, sí. Pero en el fondo, ¿cómo es ese? ¿Por qué? O sea, primero, ¿cómo es esto de que yo ocupo un modelo de imágenes para después animarlo? Y segundo, ¿por qué eso es necesario para la gente que no conoce esto? Es necesario, primero que todo, o sea, para mí como realizador, porque tengo más control. Entonces, Ok. para terminar de contar lo del flujo, o sea, mi flujo era ese, claro, genero la imagen fija primero, luego la animo. Ya. ¿Ya? Y en ese momento las herramientas estaban separadas. O sea, Runway no tenía un modelo de generación de imágenes, por ejemplo. Runway es uno para generar video. Para generar video, Ok. que fue el primero que tú le pasabas una imagen fija y le dabas una instrucción y le daba movimiento a esa imagen. Ok. Entonces así partí yo, pero Midjourney era el que hacía la imagen fija. Ya. Por lo tanto, el flujo ahí se me mezclaban ambas herramientas. Ahora, claro, es distinto porque Runway tiene en su plataforma tiene todos los modelos para poder hacer imágenes, para poder hacer videos en la misma interfaz, pero... Y para mí, ¿por qué era necesario? Porque en el fondo, insisto, tengo más control sobre los resultados. Ok. ¿Cachai? Entonces... Ya, o sea, en el fondo yo en el mundo de imágenes, el prompt respondía mejor a ciertas instrucciones, Exacto. tenía más botoncitos para poder modificar algo, por ejemplo, la dimensión de aspecto, que es básico, por ejemplo, si lo quiero para formato cine, para stories, etcétera. Eso en el mundo de video era más difícil de hacer. Claro. Entonces resolvía lo que iba a ser como el ancla de la generación en imágenes, porque además también tengo entendido que estos son significativamente más baratos de correr. Sí. O sea, hacer una imagen es significativamente más fácil para un modelo y por ende te cobran menos por hacer esa generación. Cuando estoy ok con ese resultado, voy a otro modelo, a otra puerta, porque tú mencionaste Runway, pero vamos a probablemente, bueno, y al principio mencionaste Kling. Seedance, Sí. Kling, etcétera, y le pido agarra esta imagen y anímala de cierta manera. O sea, en el fondo, Exacto. no es como ya de partida estamos desmitificando un poco esta pedida de quiero que animes esto desde cero y que me hagas un comercial. No, Claro, ya lo dividimos en tomas. Ahora esas tomas Sí. en realidad son caracterizadas por una imagen que inicia cada toma y después las tengo que animar con un modelo. Exacto. Ya, perfecto. Por ende, la dificultad principal y el desafío como más grande es terminar esa imagen fija. O sea, para nosotros la parte más desafiante, larga y tediosa de todo el proceso es la construcción de esa imagen fija. Porque ahí es donde aparecen todas las inconsistencias. Ya. Entonces el personaje, entonces la otra tiene que tener el aro, tiene no sé qué, entonces te tienes que fijar en todos los detalles en ese momento para partir a animar, que el proceso de animación además es más caro, los créditos cuestan más plata y de tantas iteraciones termináis como decir, si el personaje al final no te diste cuenta, porque tiende a pasar que le cambia el botón de la camisa por otro color. Claro. Y cuando tú te das cuenta súper tarde ya te gastaste 20 créditos animando, por lo tanto nosotros ahora ya tenemos en ese proceso como gente que está mirando las imágenes, entre comillas como un cargo de continuidad, que se fija en esos detalles para la etapa de animación no perder recursos ni tiempo. Ahora me da risa porque la continuidad del cine también era un problema. Pues de repente hacías Absolutamente. tomas en diferentes días y el personaje estaba con unas zapatillas diferentes. Pero ahora, Está lleno, había programas de televisión en nuestra época que se dedicaban como a los errores del cine, digamos. ya. Y todos esos errores eran de continuidad finalmente, porque repiten tanto las tomas y Claro. pasan, que se van a almorzar en algún momento para Claro. seguir haciendo la misma toma porque no les gustó. Y de pronto alguien bajó la plancha, que me acuerdo mucho de un error de Forrest Gump, digamos, como que hay planos que hay una plancha atrás muy evidente que está parada, después está acostada, después se para. Es como que tuviera vida propia, ¿cachai? Ya. En una secuencia que dura menos de 30 segundos. Es muy O sea, divertido. claramente detrás de esos 30 segundos que el usuario está viendo hay demasiadas tomas. Demasiado trabajo, sí, Ya. sí, sí.
Esa misma analogía en el mundo de la inteligencia artificial. Tú me dijiste que tengo estas tomas, estas imágenes fijas que se animan. Sí. O sea, probablemente de esta imagen fija yo genero un video, pero ese no es el video que necesariamente me voy a No es el quedar. resultado, pues, lo que genero es un clip de 5 segundos que me permite incluirlo en el montaje donde están las otras 40 tomas. Claro, pero no es solamente un clip el que vas a generar probablemente, ¿no? Así como cuando yo a los actores les hago grabar la misma toma 5 veces, tú a la IA le haces generar este clip muchas veces, ¿no? Muchas veces. De repente estamos montando al mismo tiempo y nos damos cuenta que no sé, funcionaba más un movimiento de cámara, por ejemplo, como un dolín, que la cámara se mueva hacia adelante con suavidad, No. o un plano fijo. Entonces también vamos probando distintos movimientos de cámara y distintas como acciones en los personajes que van funcionando mejor o peor en el... Eso igual lo entretenido que tiene, o sea, lo distinto es que es un poco a tiempo real, ¿ya? Ya. En el fondo tú en el mundo del cine, qué sé yo, la preproducción dura varios meses, pero en el rodaje, si te mandaste un condón en el rodaje, ¿Te das cuenta es meses carísimo, te das cuenta después. después? Ok. Te das cuenta después que el montaje no funcionó, por lo tanto, la planificación es mucho más agotadora. Nosotros también hacemos una planificación, hacemos un guión técnico para que no nos pase, pero también nos pasa que estamos montando y decimos ya, lo que en el mundo del cine era una regrabación, que lo hacéis 2 meses después, tenés que conseguirte presupuesto para hacer eso. Tú lo vas haciendo en vivo, en el fondo, vas cachando que el plano no funciona, y ahí empiezan a aparecer estas 10 generaciones por toma o más cuando vais montando. Ya. Que lo hace también divertido, o sea, tiene también esa cosa como lúdica, simpática, de hacerlo a tiempo real finalmente, entonces eligiendo la mejor toma, y uno siempre necesita más. Es como un poco ludópata, yo siempre lo digo, como que tú ya tenés la toma hace rato, pero seguís como ya vamos con otra, vamos por con si otra, sale vamos mejor. con otra, y ahí van los créditos disminuyendo y... Claro. Bueno, esa es una cosa importante también para la gente que no está familiarizado con las limitaciones que tiene la IA generativa. La IA generativa ante la misma instrucción, porque esto no es un tema de que tú mejoraste un poco el prompt, a veces es la misma instrucción, aprieto el botón de generar de nuevo Exacto, y genera un resultado diferente. sí. O sea, no necesariamente uno cree porque viene de sistemas automatizados o viene de una época anterior. Por ejemplo, yo voy al Excel y le pido exactamente con los mismos datos de entrada, me va a dar los mismos datos de salida. Claro. En cambio, en el mundo No una de la- calculadora, digamos. Claro. Claro. mismas instrucciones, Vuelve a mismo pensar, es como que se reformatea, entonces te lo hace de nuevo. Entonces la IA, claro, la IA, mismas instrucciones, no hace el mismo No resultado. hace el mismo Entonces ahí es donde está esto Sí. que decías tú, que es como apostar. Sí, digamos. sí. Ah, Ahí uno empieza como, puede estar toda la noche como... Nosotros hemos estado tratando de renunciar a esa tentación y a poner límite, ya. porque justamente nos pasa eso, o sea que de repente nos pasó varias veces, o sea que nos gastamos todo el presupuesto de una pieza en eso, digamos. No. Por la obsesión de encontrar un resultado mejor, que a la larga, claro, termina convirtiendo el proceso, lo alarga mucho más de lo que debería finalmente. En algunos casos, nosotros ahora ya lo tenemos más protocolizado, estamos más ordenados, para evitar ese tipo de tentaciones finalmente. Aprender de inteligencia artificial puede ser muy difícil, y más aún si lo haces solo. Por eso hemos creado un espacio para que puedas compartir con otros, hacer y resolver dudas, y poder acceder a material exclusivo que iremos actualizando continuamente. Únete ahora a nuestra comunidad y aprende con nosotros en evoacademy.cl/comunidad o en el link que podrás encontrar en la descripción de este podcast. Me gustaría mostrar un video como para que la gente se haga una idea de cómo estas cosas suceden. Entonces, tengo varias opciones acá. Uno podría ser el del colegio que conversamos, pero también puede ser el de Bad Bunny, no sé cómo. El que tú quieras que nos pueda servir para... Ambos reflejan el flujo como de trabajo muy parecido. Mira, yo creo que voy a mostrar el del Super Bowl, porque es algo que quizás para las personas que son de otro país no... en el Es más fondo, masivo además, sí. claro, es más masivo. En esta historia, básicamente, ¿qué es lo que sucede en Cuarto Corto? Es que era la contingencia que Bad Bunny iba a presentar en el Super Iba a Bowl. presentarse en el Super Bowl, claro. Claro. Nosotros la semana anterior hicimos esta presentación ficticia, que además nos equivocamos porque lo hizo de día, nosotros lo hicimos de noche, él finalmente lo hizo de día. Y nada, hicimos esta como parodia del Super Bowl mezclado con contingencias y ciertas como memes y cosas un poco pop. Hicimos esta... Y además, bueno, que claro, ¿verdad? Pues que se escapa Maduro de la cárcel, sí, con Luigi Sí. Mangione, me había olvidado de esa parte. Como... No, sí, es bien narrativo, es un poco polémico. Es una sátira como del momento que estábamos viviendo en ese minuto. Claro, perfecto. Ahora está reproduciéndose en la pantalla. Y claro, pues tú mencionabas el tema de los personajes, que los personajes son personajes reales, entonces la gente Sí. espera mucha consistencia. Sí. Entonces,
¿Te acuerdas de algunos desafíos de este video que sería importante que la Sí, gente supiera? absolutamente. Perdón que te interrumpí, pero No, no, dale, dale. es que es lo que estás diciendo, la consistencia de los personajes. Por eso de ahí, o sea, primero contar que ya, ese video lo hicimos con Nano Banana, que es un generador de imágenes, Nano Banana 2 de Gemini, y lo animamos con Runway. Hicimos 455 generaciones en video en total, lo cual es altísimo. ¿Por qué? Justamente por lo que decís tú, el mayor desafío era la consistencia de los personajes. La IA, cuando tú le das una instrucción, por ejemplo, yo tengo el plano inicial, ¿ya? De Bad Bunny mirando a la cámara, una imagen fija, y le pido que él mire hacia el costado, que sonría, que levante los brazos. La IA lo deforma. Entonces, el personaje, a medida que avanza la animación, empieza a perder consistencia, porque en el fondo lo único que tiene es esa imagen de referencia y hace lo posible por cuando se gire o cuando sonría, Claro. se parezca. Sin embargo, claro, si él muestra los dientes, por ejemplo, las herramientas de inteligencia artificial tienden a inventar su dentadura. Ah, ok. Por lo tanto, en esos detalles tú ya decís, pucha, no es. Ya. ¿Cachai? Como que el personaje dejó de ser él y eso duele, pues duele y ahí uno empieza ya, otro, ya tomar decisiones, ya que no sonría, que salude, que levante un brazo, que se gire ligeramente, que no mire, que no se ponga de perfil. Tenéis que ir regulando todas esas como instrucciones para que el personaje no deje de ser él. Oye, tú mencionabas de que el modelo de imágenes como Midjourney te da mucho control. Nano Banana no tiene, al menos en la interfaz como uno como usuario, tantos botoncitos, digamos. Nada, sí. ¿Por tu lado ocupas el mismo tipo de herramientas? En el fondo yo, con el fondo obtendría un resultado equivalente si yo voy a Gemini y le pido una imagen. Sí. Ya. O sea, Midjourney, yo sigo amando mucho Midjourney, pero me pasé a Nano Banana, o sea, las mezclo realmente. Pero claro, Nano Banana 2, yo creo que el modelo sorprendió a todo el mundo por su capacidad como de imitar texturas de imágenes a la perfección. Entonces tú agarras ahí una foto antigua, ponte tú, y querías poner a otro personaje en esa foto, el resultado era idéntico y era hiperrealista. Y en esos estocallos fueron cachando que esto iba a servir para flujo que nosotros estábamos buscando, en el fondo, como más realismo en la secuencia, y además te entrega un resultado en 4K, pero claro, es menos customizable. Claro. ¿Cachai? O sea, no podéis como extender hacia el costado. Ahora metieron hace no tanto tiempo una herramienta que te permite como marcar. Tiene un marcador que te permite ir seleccionando cosas con colores, y tú en el prompt le vas diciendo más o menos lo que querís de lo que marcaste con rojo. Ya. ¿Eso lo haces a través del Gemini normal o estás Exacto. ocupando como...? No, Gemini normal. Ok, porque Sí. sé que ellos también tienen una plataforma que se llama Flow. Ya. Float lo estaba ocupando más para video, Ok. pero lo ocupo poco porque trabaja con VO3, que es un modelo que yo ya no estoy utilizando Ajá, ya. Ah. para video. ¿Cuándo haces esa elección? Como en el fondo, ¿qué es lo que te hace cambiar de un modelo a De otro? modelo. Porque me imagino que los modelos porque, a ver, como para que la gente también tenga contexto, mientras más fácil es generar algo, más maduro está esa generación. O sea, por ejemplo, texto, generalmente los modelos han convergido a características similares con las mismas instrucciones. Sí. Imágenes, vamos también más o menos cerca. Pero video es algo mucho más atrás, hay menos proveedores, etcétera. Por lo tanto, me imagino que los modelos responden muy diferente quizás a las mismas instrucciones, ¿o no? Mira, no especialmente. Yo me atrevería a decir que, primero que todo, hay una estructura como de diseñar el prompt, que es la que hizo Runway, digamos, la que diseñó Runway, que es como copiada, calcada, en todo funciona igual. Sin embargo, yo me guío por algo más estomacal cuando veo los resultados, en el fondo, que tiene que ver con la textura, con el tipo de movimiento. Ya. ¿Cachai? Entonces, a veces me funcionan otros modelos para lo que yo estoy buscando, pero cuando busco más realismo me inclino por otro, ¿cachai? Pero en el fondo tiene que ver porque la instrucción, yo logro que hagan básicamente lo mismo en todas, Ya. ¿cachai? Como quiero que la cámara vaya para adelante o quiero que la cámara suba y que el personaje camine en cámara lenta y sonría, y mirando hacia la izquierda, ¿cachai? Pero para seleccionar finalmente el modelo, depende de la textura que yo estoy buscando, ¿ya? Y como cuánto realismo quiero yo que tenga. Y ahí están todos un poco compitiendo. ¿Y cuándo decides hacer la transición? ¿Cuándo, como en el fondo, cuándo tú dices este modelo es suficientemente bueno como para que este sea mi nueva Mi nuevo cabecera? favorito. Ah. Chuta, no sé. He pasado por todos, pero ahora, o sea, mis favoritos siempre van a ser... Mira, mi interfaz favorita es Runway porque tiene todos los modelos. Quizás ahí después lo vamos a conversar. Sí, ese es un detalle importante porque antes, cuando hablábamos de Runway, yo creo que esta es la primera vez que hablamos en el podcast desde que sucedió el cambio, Runway, nosotros hablábamos de Runway y nos referíamos a Runway y su modelo
propio. Exacto. Y ahora Runway es como ChatGPT, o sea, yo entro y hay una interfaz en el fondo y por detrás no tiene solamente los modelos propios de Runway, sino que además está conectando a modelos que no son de su ecosistema y quizá para mucha gente de nuestro lado del mundo no son tan familiares porque supuestamente son empresas asiáticas. Sí. Tú mencionaste Seedance, Clean. Clean y quizás cuántos otros más. Tuvo Sora un tiempo. Sora se Ah. salió de la plataforma de Runway. Pero claro, las podéis seleccionar ahí. La interfaz yo porque fue la primera que yo usé, entonces yo en Runway como que Está acostumbrado a estar los es fotones, una todo, puedo estar así como que entonces me divierte. Creo que la operación que hicieron de incluir otros modelos facilita mucho como el acceso, el flujo, y lo hace, en el fondo, te complica menos la vida. ¿Cachai? Porque antes, es cierto, había que cambiarse de plataforma. Todas tienen una interfaz distinta, entonces tenés que aprender como desde cero casi a usarla. Pero que una plataforma las tenga todas ahí disponibles hace la diferencia. Entonces podéis ir probando distintos modelos para cachar cuál se aproxima más al resultado que estáis buscando. Okay. Y yo creo que las más fuertes en este momento son justamente el modelo de Runway, el Gen 4.5 y Clean 3.0, que son los modelos que en el fondo ya empezaron a entender ciertas físicas y resolvieron dificultades muy importantes que teníamos, por ejemplo, cuando, no sé, tirabas una pelota, porque tú que la pelota no sabía para dónde ir, si para el auto, entonces el auto va hacia adelante y el auto como que o flotaba o iba para atrás, como que las físicas eran difíciles, pero están súper bien manejadas en ambas. Claro, esa es también otra debilidad que no, porque hablamos de la consistencia de personaje, después la otra es como la coherencia con el mundo real. Porque una cosa que la gente no sabe es que estos modelos se entrenan con video, pero no se entrenan con las leyes que gobiernan la interacción del universo, digamos. O sea, no tiene una manera de saber que, por ejemplo, si yo agarro una hoja de papel y con esa hoja golpeo a alguien, no le va a pasar nada, versus si agarro un martillo o no. A menos que tenga muchas imágenes de golpeadas de papel y golpeadas de martillo, la cual muchas veces es tan específico que no tiene idea. O lo que decías tú, no tiene por qué saber que el movimiento del vehículo no implica que el vehículo va a flotar. Claro. Todo ese tipo de cosas son leyes que gobiernan en el fondo, nuestra interacción con el mundo, que son, Runway le llama a estos world models, no existen necesariamente en estos modelos a menos que, claro, hayan ido mejorando el algoritmo consistentemente. Yo también creo que va aprendiendo a la medida que tú le vas como corrigiendo esos errores. Yo desconozco cómo finalmente, o sea, entiendo lo del entrenamiento con imágenes, con cosas, cómo lograron superar ese desafío de forma tan rápida, porque a mí me ha sorprendido. Yo ahora hace poco empecé a hacer unas cuestiones con deportes, porque tú que yo le he evitado ese tema porque un campeonato de ping-pong hizo una belleza imposible, o sea, tuvimos que hacer una maquinación para que esto fuera creíble. Bueno, por eso también... Pero ahora se entiende que la pelota choca con la paleta, que tiene que dar un bote en el otro lado. Entonces como que es curioso cómo han resuelto un problema que era más o menos grave, que nos limitaba a la hora de contar una historia. De hecho, hasta hace más o menos un año, probablemente cuando estabas en primer plano, generalmente los movimientos de cámara hacia el personaje estaba quieto siempre. Sí, O se movía muy siempre poco. todos los personajes yo los ponía, claro, yo trataba de armar una historia, entre comillas, pero los personajes era como que miraban, ¿cachai? Con suerte levantaban un poco la mano, justamente para evitarme todos esos problemas, porque además era, en ese momento yo me acuerdo, pero tú le ponías gira la cabeza, ¿ya? Gira la cabeza hacia la izquierda, y el personaje era como el exorcista, ¿cachai? Como que daba la cabeza completa. Y sabéis que a mí... Yo no sé por qué no lo hice, pero tenía una carpeta llena de errores. De errores, pero así como cómicos, ¿cachai? Pero nunca lo subí, pero era muy frustrante pedirle que bailara, ponte tú, y no, ahí era una cuestión, pero ya una pierna por acá, como no, una cuestión que no funcionaba. Cosa importante para la gente que está evaluando si quiere meterse en esto, cuando esos errores te los cobran igual. Te los cobran igual, Sí. ¿cómo? Entonces uno queda mal, pues, Claro. Sí. O sea, en el fondo, cuando hablábamos de que esto lo separábamos en tomas y generábamos muchas generaciones para cada una de las tomas, uno se imagina que quizás es como el cine, que hay alguna que quizás no te gusta, pero igual se filmó bien, digamos. Sí. Acá no, hay algunas de esas que son horrores. Que no sirven derechamente, o sea, que son se termina convirtiendo en una pesadilla, porque al final perdís plata, y es como basura digital, entonces que no sabéis qué hacer con ese archivo al final queda ahí en alguna parte, pero eso se ha corregido un montón, o sea, ya hay algunos modelos, bueno, veo 3.1, o sea, yo que ya no lo estoy ocupando, pero fue revolucionario cuando partió, o sea, tenía un apego a la instrucción enorme.
¿cachai? Si tú realmente le decías algo y el plano te servía, porque era uno de los más caros. O sea, tú el plan de 300.000 pesos, 300 ya $300, podías hacer 70 clips. O sea, es muy poco para un video de 20 planos, por ejemplo. Entonces, 20 planos, ojo, son menos de 30 segundos probablemente montados, claro, ¿no? claro, eventualmente, Ok. sí. Ya. Que de nuevo pasemos a hablar del tema de los costos, que creo que es importante, porque la gente está acostumbrada a las licencias de $20, que cuando si yo quiero pagar por ChatGPT son $20, si quiero pagar por Claro. Claude son $20, si quiero pagar para poder generar un video consistentemente como mi trabajo mes a mes, no son $20, ¿o sí? No, para No. nada. O sea, nosotros tenemos los planes básicos, o sea, los planes como premium de todas, No. pero tenemos que comprar créditos todos los meses, Adicionales. digamos. Claro. Tú Un tenés- video como este de Bad Bunny, no sé si nos puedes decir, pero más o Sí, menos como sí. cuánto cuesta, porque obviamente acá estamos viendo las tomas finales montadas en un orden lógico, Sí, excluyendo los costos que tienen que ver con tu tiempo, etcétera. exacto. Solamente lo que le pagaste a las plataformas, más o menos cuánto Sí, es. mira, ese es bueno porque justo lo tenéis ahí, si queréis lo podéis mostrar como en la plataforma Runway, las generaciones que hicimos, que fueron 455, esos sí fueron con créditos, tú tenés que hacer un cálculo porque hay algunas de 10 segundos, de 5 segundos, entre 1.000 y 1.500 pesos por generación. Entonces ya hay, si son todas de 5 segundos. 1.500 pesos chilenos, o sea, es como Claro. un dólar y un dólar y medio. $1, dependiendo. dejémoslo en $1, porque obvio que las generaciones de 10 segundos las evito heavy, solo las uso cuando quiero hacer alguna trampa para solucionar algo. ¿Cuál es el estándar entonces? Porque te dijiste las de 10 se evitan. ¿Cuáles son las que 5 normalmente segundos, 5 Ah, segundos. ok. Sí, Ya. 5 segundos. ¿Y la evitas porque es muy propenso a que se eche a perder? No, porque son más caras las de 10 Ah, segundos. ok. En el Entonces, fondo, y yo termino ocupando del plano entre 1 y 2 segundos por video. Ok. ¿Cachai? Como que, salvo que necesito un plano secuencia, un plano que tenga alguna dificultad, o sea, tenga algún desafío como narrativo, necesito que el plano esté ahí 10 segundos. Solo lo ocupo para eso, pero Ya. para estos videos de redes que van necesito 5 segundos. Bueno, y en ese video de Bad Bunny son $455 los Sí, que de se hecho, justo invirtieron estoy pasando por en la ese parte video. donde está el plano con Maduro sentado con Luigi y claro, son muchas imágenes que son más o menos lo mismo. Sí, son lo mismo, Ah. sí, son repeticiones, porque no funcionaba. De hecho, había un personaje en ese video que era Kiko, que también salía bailando en la casa de Bad Bunny, ¿Eh? y lo eliminamos porque era imposible que entendiera que yo quería que los cachetes los tuviera inflados. Entonces el personaje tenía un desafío como físico que claro, la IA no lo entendía. Entonces yo le ponía como ya que sople, solo para que el personaje conservara esa característica, ¿cachai? Entonces lo tuve que eliminar. ¿Cachai? Claro. Bueno, asumo también que tiene en parte que ver con que no es algo tan común de lo que aprendió, digamos. Claro, no es muy Ah. común. ¿Cachai? Es un personaje muy particular. Entonces ahí están todas esas generaciones repetidas, escenas eliminadas. O sea, se genera un montón de material. Y justamente por eso que yo te explicaba que el tratamiento que le tratamos de dar, a pesar de que, claro, puede que los videos con IA no envejezcan muy bien, digamos que eso me lo ha dicho mucha gente, que después uno los ve y viene una IA nueva y como que te mata todo. Claro. Sin embargo, el tratamiento que le damos también tiene que ver con eso, como con cuidar las piezas, y en eso como que se nos va un poco, o sea, el presupuesto no lo tenemos que inflar un poquito, digamos, para poder hacer esas iteraciones necesarias para lograr el resultado que se acerca un poco a lo que andamos buscando. Y eso eleva mucho los costos. Entonces, al final, traspasarle eso, por ejemplo, a un cliente que cree lo que tú decías, que yo tengo un plan de 20 lucas. Pero claro, o sea, en el fondo está el trabajo humano, Sí. que obviamente es lo que uno le cobra al cliente, donde está la expertise y todo, y los créditos. Y los créditos, Claro. entonces hablábamos más o menos como de probablemente en torno a los $400 por lo bajo para un video Para así. un video, claro, ese tiene una duración de 1 minuto, yo creo. Sí, y en total los planos como usados, o sea, de las 455 generaciones se usaron 40. Ok. ¿Cachai? Entonces, claro, se usa el 10% del material generado para poder como armar tu pieza. Y eso es, claro, idealmente que eso ha ido mejorando en todo caso, insisto. O sea, y uno también va puliendo su manera de entregar la instrucción y va cachando lo que sabéis que no va a funcionar, por lo tanto no se lo pedí. No, y además que a eso quería llegar, porque tú decías como el 10% del material generado. Eso eres tú, el que lleva años en esto. Claro. Pero la tasa de conversión de que yo haría con esto, probablemente ocuparía el 2% del material generado, porque me colocarían las cosas que tú te has equivocado antes y que ya no le estás pidiendo a la Claro. IA.
Entonces probablemente además me tendría que gastar mucho más presupuesto yo como persona inexperta en guiar esto. O sea, en el fondo, generar video no está en el mismo rango de precio que generar las otras cosas, que es Sí, importante un poco aclararlo, porque de nuevo, hay percepciones malas en la industria a propósito de lo fácil que es hacer lo otro. sí. Porque en el fondo generar imágenes, generar texto, generar código, está en una cosa mucho más avanzada, donde puedo tener un prompt muy malo y llegar a un resultado decente. Acá está mucho más lejano de esa realidad aún. De todos modos, sí. No, además, también para nosotros tiene que ver con que si en algún momento sobresalimos un poco, digamos, también tenía que ver con ese esfuerzo de tratar de exprimir lo mejor posible de las herramientas. Ah. Entonces ahí también que se genera la necesidad de repetir varias veces como la instrucción o la generación para lograr. Y en muchos casos sí funcionaba, o sea, finalmente vais descubriendo y además sirvió como una etapa muy larga de entrenamiento. Entonces ya, insisto, uno ya descubrió lo que se puede, lo que funciona, lo que no, entonces ya es mucho más sencillo. Y por otro lado, las plataformas llegaron a un punto en que asumen de una mejor forma la instrucción, el prompt, Ok, ¿cachai? Como que ya se equivocan mucho menos. ok. Y el material como desechable es mucho menor que hace 2 años, por ejemplo. Ahora es mucho más preciso el resultado que te dan, es bien increíble. Una cosa súper táctica que quería preguntarte, porque ahora que estoy viendo lo de las escenas, ¿tú prometes en español o en inglés? En O, español. ya, Sí. independiente del modelo, o sea, si le pregunto al cliente. Independiente del modelo. O sea, Ya. cuando partí todo en inglés, con Ya. Midjourney, con Runway, todo en inglés. En algún momento leí un paper que ya tenían superado eso. Yo no tenía idea. Ya, Y lo empecé a intentar en español. ya. Y me fue bien, porque yo domino el inglés, me funciona, pero me ha sido más fácil llegar a resultados más precisos con el español que yo manejo. Ok. Ahora, no un español chileno, tiene que ser un español neutro, muy bien escrito. Claro, no es así, eh, chupalla. Claro, Ya. claro. Ya. Tenéis que preocuparte también de la... Me ha pasado, me pasan cosas con Gemini, ponte tú que me falta una coma y realmente la coma cambiaba el sentido de la instrucción Ya. y me entregaba una cuestión nada que ver, ¿cachai? Así que funciona en español. Para el que nos está escuchando y todavía lo hace en inglés, Puede yo me transicionar. atrevo a decir que puede transicionar alegremente porque yo lo estoy haciendo así hace más de un año Ok. que estoy en español y en Gemini y en el celular, o sea, en todas. Ya. Sí, Oye, pasemos a hablar un poco porque mucho de esto, de lo que hablamos, tiene que ver también un poco con la etapa que viviste hasta este año que estás fundando tu agencia que se llama Paisaje Labs. sí, ¿Ya? Paisaje Labs empezó a trabajar con marcas. sí. Y en ese trabajo con marcas, me imagino que hay problemas que quizás en la parte más viral y del post de redes sociales no tenías, ¿o no? O que eran menos importantes, ¿o no? O sea, pasa en general con el trabajo con clientes que, claro, ven la IA y creen que todo es posible, primero que todo. Entonces, Ya. como que en general las solicitudes que nos han llegado tienden a ser un poco más exigentes de lo que, La tecnología puede dar. lo que la tecnología puede dar. Ok. Entonces nosotros ahí lo que hacemos como asesorar, evangelizar, tratar como de no frenar ese impulso creativo y esas ganas, sino más bien como guiarlos en el proceso. Y claro, han salido necesidades nuevas que no tenían nada que ver con lo que yo venía haciendo, como por ejemplo estas menciones para televisión, para televisión que yo había hecho, en donde ellos querían conservar los rasgos de un personaje público sin pasarlo por la IA. Entonces todo eso tuvimos que al final recurrir a herramientas tradicionales del lenguaje audiovisual para resolver eso. Justamente ahora voy a colocar el video. Básicamente acá hay una presentadora de televisión que se llama Karen Dogenbailer, que básicamente transiciona hacia los colores de una marca de retail bastante conocida en Latinoamérica, y que además aparecen elementos distintivos de cada una de la marca, los métodos de transporte, etcétera, durante el transcurso de la transición, digamos. Entonces, lo que tú me decías es que en el fondo hay parte de este clip que en realidad es ella como... Claro, es video en el fondo. video, claro, digamos. claro. Ellos llegaron con una idea súper clara, tenían el video hecho en VO3 de un clip de un señor que se transformaba y todo bonito. Ya. Pero claro, tú no le podías hacer eso a la Karen Dogenbailer, digamos que es una persona ultra conocida. Entonces, claro, ese video al final es un collage que mezcla un montón de técnicas distintas para lograr eso. Entonces, claro, tú lo veías y uno dice, ya, ¿viste una instrucción? Sí, me encanta que se vea como eso, pero tiene un montón de capas como de elementos que van cubriendo esa imagen y es una composición en After Effects complejísima
para lograr. Yo estoy seguro que esto en un año más va a ser menos desafiante, pero La última vez que hablamos de estas técnicas, en la cual tú mezclabas como las técnicas del mundo más tradicional, como por ejemplo empatar colores, sí, el tema de cambiar quizás un frame dentro directamente de la composición que te había dado la IA. Todas esas cosas antes eran mucho más tiempo de tu flujo sí, habitual, ¿no? sí, Eso es lo que estoy entendiendo, que en el fondo, claro, estos casos son más extremos, pero este ya no es el cotidiano como lo era antes. claro, claro. Hay otra cosa que me gustaría pasar y para eso quizás sería bueno ahora mostrar el video de la red de colegio, Ya, digamos, genial. ¿ya? Hola, soy Emilia y estudio en uno de los colegios de la red educacional Santo Tomás de Aquino. Cada mañana, cuando mi mamá me deja en la puerta, me da un beso y me dice, que tengas un gran día. Y yo entro feliz, porque sé que aquí me cuidan. Mis profesores no solo me enseñan matemáticas o historia, me enseñan a creer en mí, a respetar, a compartir, a amar. Me acompañan cuando algo me cuesta y celebran conmigo cuando lo logro. Mi colegio es lindo, con espacios para cumplir nuestras metas y salas donde aprendemos a soñar en grande. Pero lo más importante es que somos como una familia. Y en todos nuestros colegios vivimos lo mismo. Una educación de excelencia y una formación católica que nos guía el corazón. Gracias, mamá, por elegir el lugar donde está creciendo mi futuro. Ahí tengo varias dudas, porque antes también lo que yo veía como tipo 2023 es que en el fondo quizás había una cancioncita por detrás y había una narrativa como quizás de un humano, pero el personaje rara vez hablaba. Mm. Las interacciones visuales eran cosas que uno le inyectaba después. Yo me acuerdo cuando hablamos una vez de un video tuyo que hacía réplica a Mortal Kombat, hablamos de que, por ejemplo, las voces le existen en otro lado, que los efectos visuales en otro, o sea, el sonido en otro. Y ahora, por ejemplo, cuando tú hablas de VO3, hay veces que VO3 genera el sonido que debería ir en ese video. Sí, ¿Ese sonido te sirve? ¿Lo terminas desechando y terminas haciendo lo mismo que hacías antes de montarlo como parte? no, aprovecho ese material. Clink Ya. también ahora, el modelo de Clink también tiene sonido y un sonido perfecto. Si algo cae del suelo, eso va a sonar. Si el personaje Ya. tiene que hablar, va a hablar. Pero claro, hace 2 años yo evitaba que los personajes hablaran. Se podía, mediante algunos trucos como audiovisuales muy tradicionales. Yo lo evitaba por las aberraciones en la boca, por la inconsistencia de la voz. O sea, era muy difícil lograr una voz que fuera todo el tiempo igual. Ahora ya todo puede funcionar y como se ve en ese video, hay consistencia entre la voz del personaje y poder lograr como un... Porque eso todo tiene IA, o sea, toda la voz es IA, el Ya, guión de ese esta texto voz es IA. no hay una persona que narró. No hay una persona que narró, o sea, la voz ahí aproveché Level Labs, que yo creo que es la que tiene el mejor modelo de texto a voz. Y es una voz diseñada por el ecosistema digital, digamos, y me entregó ese resultado que yo lo aproveché para narrar ese video. Entonces, por eso quería que lo mostrara, porque al final es una pieza como que tiene todos los elementos ya consagrados del lenguaje audiovisual funcionando en paralelo, digamos, y funcionan bien finalmente. O sea, no es perfecto, etcétera, pero el resultado es creíble. El guión también lo hicimos con la inteligencia artificial, o sea, todo es IA ahí. Ya, esa preproducción que hablabas antes, el guión técnico, ese tipo de cosas. Exacto. Obviamente acá entre medio está la iteración con el cliente y el cliente te dará algún feedback. Claro, hay algunas instrucciones, pero además de ese trabajo, bueno, la red educacional Santo Tomás de Aquino es un cliente muy antiguo mío, entonces ellos cada 3 años hacen un spot ya filmado para la red y este año tenían que actualizarlo. Y yo, hagámoslo con IA. ¿Cachai? Como que yo hace rato que quería hacer algo tipo película animada en 3D para no entrar en problemas de derecho De copyright. de copyright. Película infantil, 3 dimensiones, digamos. Y les pareció que podría funcionar y se logró hacer esa pieza, que claro, también tiene por lo menos tal alrededor 150 iteraciones, 4 días de rodaje, o sea, de generación de imágenes para poder dar con ese resultado, porque es bien desafiante además, porque Sí, me encuentro fantástico que los movimientos acá son mucho más expresivos que lo que estábamos hablando. Mucho O sea, más en el expresivos, fondo, sí. la persona se asusta y el profesor Sí. mueve el objeto. sí. ¿Ya? A mí me sorprendió, yo también había hecho algunas cosas tipo este estilo,
y tenía hace mucho rato el deseo de armar una pequeña pieza narrativa con coherencia visual y estética. Y justamente por medio de lo que tú decís, que si un personaje animado sin expresión no tiene sentido. Claro. Si no le brillan los ojos, si no actúa de esta forma como divertida, lúdica, exagerada, yo no lo voy a usar. Y ahora sí, pues, o sea, en el fondo logro, además, ese video tiene niños en una sala de clase, o sea, todos los personajes se mueven. Igual algunos planos tienen trucos de montaje, es decir, hay 2 o 3 capas de animaciones funcionando ahí. Sin embargo, la mayoría no, o sea, lográis como que mediante una sola instrucción, que la herramienta entienda lo que hay en el fondo, lo que hay en primer plano y lo que tú querís que pase, ¿cachai? Y lo hace. Hay una cosa que no me quedó clara. Hablaste del Level Labs, sacaste la voz, Sí. sacaste como el guión, no sé, como audiovisual, o sea, de audio, digamos. Sí, Y después, ¿cómo hiciste que los labios se movieran coherente con eso? ya, hay varias maneras, pero ya voy a contar este secreto, uno no debería. Mi idea era en el fondo que el personaje no hablara. O sea, siempre Ya. fue esta cuestión, un relato, una voz en off, en el fondo, y la niña como ir mostrando su día en el colegio, etcétera. Pero si tú al final, bueno, Kling tiene un modelo de lip sync, que tú cargáis el audio finalmente. O sea, tú ponís la imagen ya. del personaje, le cargáis el extracto del audio que va a funcionar y hace te la lo pega. hace, te lo hace. Ahora el problema es que el lip sync de casi todas las herramientas tiene esta tentación de distorsionar un poco la boca. ¿Cachai? Como Ok. que no queda del todo creíble. Algo le pasa a mí y además se preocupa más por el lip sync que por darle como movimiento al personaje. ¿Cachai? Entonces al final entre varias mezclas eso tiene como un montaje, como en el fondo también es una composición digital. Ya, o sea, digamos. quizás de pronto en algún momento la animación te gustó, pero la boca Claro, no, entonces y la ahí boca me- la sacaste de otro clip. Claro, exacto. Entonces mezclamos elementos. Por eso salen tan pocos momentos también. O sea, si te fijáis, Claro. solo parte hablando, después corte. Como que no. Y al final una pequeña frase en la que sentimos que quedamos satisfechos con ese resultado. Ya. Pero yo tiendo a evitar ese tipo de performance. Ahora, otra solución que es lo que hice en un video que hicimos para el Festival de Viña con Adam Levine, a propósito que no vienen a Chile en su gira. Yo ahí el Notable, truco notable. fue grabarme a mí mismo. Ya, Grabarme a mí interpretando el texto ya. y luego yo puse en el fondo mi grabación en la cara del personaje. Pero Que con eso es como motion, decís esto. Claro, claro. En Kling tiene un nombre esa herramienta, como motion control. Ya, o sea, en el fondo yo le doy el movimiento mío y lo imita Exacto, la... exacto. Ok. Pero en ese momento el único que lo tenía era Runway, que tenía una herramienta que se llama Act, que en el fondo Ok. servía para poner una máscara en el fondo. Y tú hacías una interpretación de un texto y te copia los rasgos faciales, como el lip sync en el fondo. Ok. Y quedaba bastante bien, pero con personajes animados eso no funciona bien, porque los ojos están situados en otra parte, entonces los personajes animados tienen proporciones distintas. Ah, las de uno, claro. Por lo tanto, claro, yo lo podría haber resuelto de esa misma forma. Es decir, yo grabo el texto que quiero que diga la niña y luego le pongo el frame, pero claro, los ojos no quedan en el mismo lugar, la boca no queda, entonces no funciona eso. Y ahí para haber logrado el de la voz te tendrías que haber ocupado, porque antes ocupaste texto a voz, ahora Sí. tendrías que haber ocupado de voz a voz, ¿no? Claro. Que para que la gente no sabe, esa misma lógica de que yo le paso como la animación y que esa animación se transforme a otro personaje, eso yo lo puedo hacer en voz, en cual, por ejemplo, yo siempre le muestro en la clase que yo empiezo a hablar así como gringo para hacer algo y después termino como Cristiano Ronaldo. A ver que Cristiano Ronaldo habla así en español, con el acento que le cuesta, digamos. Pero para eso tuve que darle entrenamiento de voces de cuando él hablaba español. Exacto. Entonces, básicamente, lo que estoy haciendo es agarrar mi voz y le pongo el tinte de Ronaldo. Bueno, quizá ahora es más fácil explicarlo porque no sé si descubrieron que Instagram sacó un modelo de voz, digamos, que tiene unos filtros. Entonces tú grabas un audio Tuyo y te filtra. y te Ah, filtra la voz. Ya, ¿Sí? la transforma a Y la otra- transforma en otra voz, entonces ahora muchos van a entender cómo opera más o menos. Pero Ok. para lograr eso, claro, ellos entrenaron con cada una de esas voces, por lo menos una hora de material de cada voz o más, para poder entregarte ese resultado en el fondo. Entonces, estoy pensando en que que una persona se entusiasmó, le encantó esto y quiere aprender. Y hablamos en su momento de que Runway era ahora multiplataforma. ¿ya? Sí. Entonces, O sea, hay- multimodelo. Claro, perdón, multimodelo. Hay un video de ellos que publicaron ahora, que lo voy a dejar ahora en pantalla. Y claro, aquí hay mucha expresión de lo que hablábamos antes de que el personaje se mueve, etcétera.
¿Qué es lo que pasa acá que hay que destacar en torno a esto? O sea, lo primero para mí es un poco como que ya la barrera del que esto no parece real o que es imposible contar una historia coherente y precisa con estas herramientas ya está superada. O sea, creo, me pasa a mí que ahora está saliendo un montón de contenido, no solo contenido, sino publicidad, cortometraje, porque se superó la etapa de pruebas, de entrenamiento. Ya. Eso es como para mí importante como este tipo como de experiencia, digamos. Como dices tú, ¿te has superado el tema del hecho de que no se podían contar historias con esto? Exacto, exacto. Como que el tema ya de la continuidad, por ejemplo, de locación, o sea, la consistencia de personaje, de espacio físico, de color, o sea, es un tema que ya la mayoría de las herramientas resolvieron y creo que está como resuelto, digamos, hay algunas imprecisiones, hay algunas dificultades y un montón de desafíos, pero creo que el pie ya para contar historias ya está completamente resuelto, digamos. ¿Interesado en adoptar la IA en tu empresa? Pues te tengo buenas noticias. En Evo Academy diseñamos distintos cursos corporativos sobre cómo adoptar tecnología e inteligencia artificial. Ofrecemos cursos tanto para ejecutivos, donde explicamos de forma didáctica cómo entender el potencial de la IA, como para equipos técnicos, donde mostramos cómo puedes construir aplicaciones utilizando modelos de lenguaje, entre otros varios cursos. Visita nuestro catálogo en evoacademy.cl/cursos-corporativos o en el enlace que te dejamos en la descripción del podcast y lleva a tu empresa al siguiente nivel. Entonces, Runway en el fondo sería un buen punto como para partir. ¿Por qué? Porque no solamente me deja ocupar los modelos de ellos, sino que también me deja ocupar eventualmente modelos de terceros. No hace exactamente todo. Hablábamos en su momento de que parece que Kling tiene algunas cosas que solamente van si tú le pagas directamente a ellos en su propia plataforma. Sí, sí. En texto siempre pasa lo mismo también. Pero al fin y al cabo igual no es la mayoría, digamos. Lo bueno de Runway es que tiene, primero que todo, tiene el modelo de generación de imágenes propio y también tiene el modelo de Gemini. Ya. Entonces tú puedes hacer todo ahí. Entonces Ya. generar la imagen fija, por ejemplo, y luego pones video y puedes hacer el video de esa imagen. O seleccionar esa imagen. Entonces está todo tan organizado de tal manera, la interfaz que te permite un flujo súper ágil. Además de un montón de herramientas que han ido sacando que ayudan en eso, No, en ese camino. veía la otra vez que hay una herramienta de una plataforma que se llama FTX, que también tiene un modelo, pero que el modelo no es como tope de línea, pero sí están, por ejemplo, haciendo esto de incorporarlo como flujo creativo. O sea, por ejemplo, si tú le dices el reloj o la botella, le puedes pasar imágenes que traten de referenciar esa botella y cada vez que yo escribo la botella en el prompt se adjuntan las referencias. Las referencias. Que es un flujo como lo que tú comentabas que hacías normalmente, pero lo único que hace esto es hacerlo automático. Te ahorra 2 segundos. O sea, como que lo entiende previamente. Claro, es como si yo estuviera diciendo, oye, quiero que animes una persona que toma @ la botella, y ese @ la botella lo que hace es traer sus imágenes de referencia para el modelo. Entonces están dando un poco de darle más infraestructura, por decirlo de alguna manera, al flujo que tú nos comentabas. Bueno, sí, en Runway también tú podéis como hacer esa para generar imágenes, por ejemplo, tiene como los cubitos para poder ingresar como todas las imágenes posibles para que vaya entendiendo la instrucción que le vais dando. Y añadiendo las imágenes que vais generando, entonces también del mismo video que generaste puedes tomar un frame para hacer otro, digamos. Entonces, y construir, por ejemplo, un plano secuencia, que es algo que es muy difícil de hacer, o sea, una toma que nunca termina, digamos, que dura más de 15 segundos o de los 15 segundos que tenemos disponible por plano. Y ahora, si yo soy una empresa y quiero, o sea, me tincó bacán, me encantó este tema de inteligencia artificial con video. ¿Qué cosas puedo hacer con esto? Yo, por ejemplo, una cosa que quizás no es tan común para el resto de las personas es que de repente hay como empresas grandes tienen eventos internos. Y como los eventos internos no se publican en redes sociales, como que he visto que se han hecho imágenes con IA y videos con IA como para, no sé, animar que van a entrar los gerentes o que vamos a lanzar algo, un cohete al espacio y sale con el logo. Como que he visto, tiene más licencia creativa, digamos, porque nadie... Bueno, nosotros hacemos mucho eso y lo hemos hecho bastante. No lo podemos subir la mayoría de las cosas justamente por eso, porque es para eventos privados, pero esa visibilidad que me dio Primer Plano hizo que muchas agencias o empresas o personas, digamos, se tentaran por hacer algo parecido, es decir, situar a ciertos personajes en contextos fantásticos, por ejemplo. Lo que nos permitió hacer, claro, en un momento hicimos para un cliente
X muy conocido, digamos, que era, sí, la fiesta de fin de año, digamos, una cosa muy Simbólica de la empresa. simbólica de la empresa, pero ellos querían que un cohete despegara del motor, ¿cachai? Por ejemplo. Ah, ok. Ya. Y se hizo, y quedó bueno, quedó súper choro, y la gente se sorprendió. Ahora ya no se sorprende tanto, digamos, Claro. porque ya Estás más habituado a las redes estamos más sociales. habituados Ok. a ver, ya no Ah, creer tampoco en nada de lo que vemos. Pero claro, ese tipo de cosas se pueden hacer. Y en publicidad he visto que se han demorado un poco más en creer. Pero claro, esto, si bien hablamos de los costos de producción, de los costos de los créditos, es mucho más barato finalmente de producir, digamos. Y más rápido también. Y más rápido. Claro. Tiene esta cosa instantánea que es lo que yo te decía también. Esto que Claro. sea como todo en vivo, te permite resolver un grave problema de producción sin que el gasto sea demasiado terrible. Estoy empezando a ver más publicidad en televisión, por ejemplo. Yo me recuerdo, yo no veo tanta televisión, pero cuando tengo la oportunidad de ir donde están mis suegros veo mucha televisión, entonces veo los spots. Vi, por ejemplo, recientemente una red de salud, que se llama Red Salud, en cual emulaban que estaban en distintas partes del país. Entonces ponían, no sé, La Serena, que es una ciudad acá en Sí. Concepción, etcétera. También vi uno de Turbus, o de Flixbus, no me acuerdo, pero una empresa de buses interurbanos, donde efectivamente pasaban una interacción entre una estatua de acá de Chile y otra estatua de Brasil, digamos. Entonces, estoy pensando a verlo, obviamente dentro del terreno de fantasía aún, como que no está tan de replicar Sí. la realidad, digamos. Sí, sí. Como el de BTR también, tiene uno que también un dinosaurio, sale de la tele y no sé qué. Y claro, todavía están como que resuelven cosas como un poco exageradas, como más pegadas como a la postproducción. Pero creo que ya por ese de Runway, entre otras piezas que han ido saliendo, creo que ya se puede. Nosotros creo que nos ha faltado un desafío importante como ese, y habría que esperar a que llegue como... Y para allá vamos. Para allá vamos, de todas maneras, para películas, lo que sea, así que Ah. bien. Oye, ¿hay alguna otra cosa que no te haya preguntado y que sería quizás bueno que la gente o bien las empresas que eventualmente estén interesadas en saber de esto deberían saber? Nosotros acabamos de lanzar nuestra página web, que nos busquen en paisajelabs.cl, en nuestras redes sociales pueden ver nuestro trabajo, pueden imaginarse cosas nuevas de lo que se puede hacer con este lenguaje, y que se comuniquen con nosotros si quieren explorar alternativas para contar historias con estas herramientas. Eso esperaría yo. ¿Cómo te encuentras nativo a paisaje en Instagram, por ejemplo? @paisajelabs en Instagram. Ya. Y mi Instagram es @francovena. Ya. Y ahí está también como las Con piezas B que larga. con B larga, claro, Ya, las piezas que hemos hecho, y la página web principalmente, que también tiene ahí un espacio para comunicarse con nosotros. ¿Cómo se llama esta cuestión? ¿Formulario de contactos? Claro, un formulario, pero Ya. como una casilla, en el fondo. Ya, Tiene el su buzón, tiene como un le- buzón, Bien. Así que Que estudiante, no sé por qué le dicen así eso. Me acuerdo tan antiguo. Tan antiguo, sí. Pero bueno, es un buzón. Bueno, Franco, de verdad, muchas gracias. Creo que es muy interesante este mundo. Creo que mucha persona también le ayuda a entender el realismo. Debo decir que nosotros hacemos hartas clases. Y como pasa mucho el problema que tú mencionabas, de que muchas veces uno, por las expectativas que te da la inteligencia artificial para 5.000 otras cosas más, uno cree que esto es demasiado fácil, que le puedo subir el guión que hice en una servilleta, o quizás me puso en un PowerPoint y que me va a pajear un video. Y hablamos un poco de desmitificar este proceso, en el fondo, que quizás está siendo más fácil, significativamente más fácil de cuando nos juntamos hace más de un año atrás, pero definitivamente sigue siendo un proceso donde la expertise y la cantidad de intentos pasados te ayudan demasiado a poder hacer este proceso mucho más rápido, mucho más eficiente y con un mejor resultado. sí, Así sí. Así que muchas gracias por haber venido. Para la gente que se quedó hasta acá, simplemente pedirle de que si nos quieren apoyar para poder seguir trayendo grandes invitados como Franco, nos den 5 estrellitas en Spotify, like o suscribirse en YouTube. Y si están interesados en poder discutir de este y otros temas con otros pares que están intentando aprender del mundo de inteligencia artificial, pueden unirse a nuestra comunidad, que es evoacademy.cl/comunidad, y ahí es donde conversamos de distintas novedades del mundo de inteligencia artificial, incluyendo, por supuesto, las que salen en el mundo creativo. Eso ha sido todo por el capítulo de hoy. Muchas gracias por unirse a Inteligencia Artificial para los Negocios. Hasta la próxima.